Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a cambiar radicalmente de tema y ya no vamos a hablar de los procesos que ocurren producto de la tectónica de placas, ni a escala de la Tierra, ni a escala planetaria. Así que ya no vamos a hablar más de volcanismo, metamorfismo, terremotos, fallas, etcétera, sino que nos vamos a ir directamente hacia los procesos que ocurren en la superficie de la Tierra y que también contribuyen al registro geológico. Entre ellos, hoy día vamos a hablar de los procesos de erosión y meteorización física. Y lo que vemos en el fondo es una imagen de algunos glaciares. Uy, se me pasó la diapositiva. Unos glaciares que se encuentran en el límite entre Italia y Francia, en los Alpes, y el Mont Blanc es la montaña más alta de los Alpes, de la mayor parte de Europa. Entonces, estos paisajes espectaculares, que son, las rocas son intrusivos, son granitoides, que yo he estado en esta zona y no se ven, petrográficamente no se ven muy distintos a los granitoides que uno encuentra, por ejemplo, en algunos lugares del Cajón del Maipo. Pero el grueso del paisaje que se observa en esta figura no es producto de procesos de tipo tectónico, sino que es producto de la meteorización y erosión glacial, la cual va destruyendo parte de las rocas de los intrusivos y generando estas gigantescas valles que actualmente están ocupados por glaciares. Entonces, además, los procesos de este tipo son importantes, primero, en parte, porque determinan la forma en la que se construyen los paisajes y lugares que pueden ser espectaculares desde un punto turístico como los Alpes, pero también porque tienen una influencia sobre los desastres naturales. Por ejemplo, zonas de muy alta erosión suelen ser lugares donde hay una gran tendencia a que hayan aluviones y deslizamientos, entre otras cosas. Lo que vemos en esta figura son ejemplos de procesos de meteorización y erosión en el cual el efecto del agua y el hielo, perdón, y la nieve durante millones de años ha excavado valles sobre rocas sedimentarias como estas, creo que son calizas si no me equivoco, en el Parque Nacional del Cañón Bryce, en el estado de Utah, en Estados Unidos, y en el Valle de los Monjes, en Capadocia, pero aquí ya no son rocas sedimentarias, son ignimbritas, muy similares a las que también a las que se observan, por ejemplo, en el norte de Chile, al interior de San Pedro de Atacama. Entonces, tanto en lugares donde hay climas de montaña, con condiciones glaciales, como en los Alpes, como en sectores con clima árido, como en Capadocia, acá el clima es semiárido, es bien seco, la erosión y la meteorización contribuyen enormemente a la formación de estos paisajes. Entonces, ¿por qué es importante la erosión, además de la formación de paisajes? Porque también contribuye, por ejemplo, a los procesos de remoción en masa. Zonas de muy alta meteorización y muy alta erosión, la cual a veces puede ser incrementada por la acción humana, hacen que haya mayores zonas pueden corresponder a zonas que son de muy alto peligro y en las cuales no son zonas en las cuales sea viable el tener, por ejemplo, actividades industriales o que las personas vivan ahí. Por ejemplo, también en la zona de las costas, zonas donde hay grandes cantidades de oleaje y si las rocas pueden ser frágiles, por ejemplo, si hay muchas calizas, la meteorización por efecto del oleaje puede destruir parte de las costas y eso también puede afectar el hecho de que si es que hay infraestructura, por ejemplo, puertos emplazados en zonas como esta. También porque el proceso de meteorización implica que las rocas se descomponen y esta descomposición pone a disposición una serie de nutrientes, por ejemplo, todos los elementos que hay en los minerales, sin los cuales la vida en la superficie de la Tierra no sería posible. La intemperie, la erosión y el movimiento de masas remodela constantemente la superficie de la Tierra, y eso es lo que vemos en este esquema, con el efecto de la erosión fluvial, la erosión costera, la erosión eólica y la erosión glacial. Por lo tanto, son muchísimos los procesos, los fenómenos erosivos
que pueden contribuir a la formación de los paisajes en la superficie de la Tierra. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿por qué ahora vamos a volver a hablar del interior de la Tierra? Porque el efecto de la erosión y de la meteorización, que no las he definido todavía, van a estar condicionados completamente por las condiciones en las cuales se forman las rocas en el interior de la Tierra. En particular, vamos a hablar principalmente de erosión sobre rocas volcánicas e intrusivas. Entonces, en esta figura lo que vemos son una sección esquemática de un margen de placas divergente, de un hotspot y de una zona de subducción. Y acá arriba vemos figuras donde se muestra el gradiente geotermal y el solidus, la curva en la cual hay fusión parcial de la roca, cuando la geoterma es más alta que el solidus. Esto que está acá marca el límite litósfera-astenósfera. Entonces, en una situación normal no hay fusión, no hay rocas que se funden, no, pero en una dorsal, debido al efecto de la descompresión, hay rocas fundidas dentro de la dorsal, y eso hace que la geoterma se levante y cruce el solidus. En un hotspot esta fusión ocurre a profundidades más altas, y en una zona de subducción también ocurre cuando se intersecta y también a altas profundidades. Entonces, ¿por qué nos importa esto para entender esta relación? Porque la meteorización o intemperismo, que es el proceso en el cual se rompen las rocas cuando se cambia su condición de alta presión y temperatura, ocurre cuando se cambian las condiciones de alta presión y temperatura en la cual se forman las rocas. Por ejemplo, al llevar rocas que se forman a varios kilómetros de profundidad, por ejemplo, algunos basaltos, hacia condiciones de muy baja presión y temperatura, como las que hay en la superficie de la Tierra. Uno puede distinguir dos tipos de efectos de meteorización, como la meteorización mecánica y la meteorización química, las cuales van destruyendo las rocas en la medida en la que yo las llevo desde sus zonas de formación hacia la superficie de la Tierra. Y se puede pensar, de cierta forma, que el proceso de meteorización es una especie de metamorfismo, pero que ocurre en la superficie de la Tierra. ¿Por qué de metamorfismo? Porque estoy cambiando estas condiciones de alta presión y temperatura con pocas condiciones de vapor de agua hacia condiciones de muy baja presión, muy baja temperatura y alto contenido de vapor de agua, y además aumentando el contenido de oxígeno, obviamente porque estamos llevando las rocas hacia la atmósfera. Entonces, ¿cómo se expresa esto? El weathering es la meteorización química, cuando las rocas se descomponen por llevar los minerales que las forman hacia zonas donde son termodinámicamente inestables. Y si se fijan en esta tabla que muestra cuáles son los minerales menos estables en la superficie de la Tierra, si obvían los dos primeros, vamos a empezar con el olivino, plagioclasas cálcicas, piroxenos, anfíbolas, y este orden quizás les suene conocido, porque es el orden de la serie de Bowen. Los minerales que se forman a condiciones de más alta temperatura cuando cristalizan los magmas, y uno va segregando estos cristales, los va retirando del líquido residual. Entonces, los minerales que tienen más alta temperatura son más inestables en la superficie de la Tierra. Entonces podemos pensar, quizás, si tenemos grandes campos de rocas basálticas, por ejemplo, las islas de Ark, las islas de hotspot como el archipiélago de Hawái o Islandia, esas rocas, esos basaltos son muy inestables en la superficie de la Tierra, desde un punto de vista termodinámico, y se van a descomponer mucho más rápido, por ejemplo, que rocas que son muy ricas en cuarzo, como por ejemplo un granito. Entonces, quizás algunos hayan visto fotos de grandes cañones en Hawái, y eso es precisamente el efecto de esta meteorización, pero eso es meteorización química, que lo vamos a ver en la próxima clase. Cuando llegamos al cuarzo, también hay una relación con la tabla de durezas, si es que recuerdan la tabla de Mohs. El cuarzo tiene dureza 7, si no me equivoco,
y es un mineral que es muy estable en la superficie es muy estable en la superficie de la Tierra. Entonces uno rara vez, o sea, no rara vez, pero es mucho menos frecuente encontrar intrusivos meteorizados respecto a rocas basálticas meteorizadas. Los minerales más estables en la superficie de la Tierra suelen ser cosas como la hematita, como los óxidos de hierro, que se forman precisamente por la descomposición química del olivino en estas condiciones de muy baja temperatura, muy baja presión y muy alto contenido de vapor de agua. Perdón, muy alto contenido de agua en la superficie. Me confundí con al hablar de vapor de agua para la formación de los magmas. Entonces, la superficie de la Tierra, independiente de si estamos a nivel del mar o en una zona de montaña alta como en los Alpes, es un sistema fuera del equilibrio porque tenemos, como mencioné anteriormente, muy baja temperatura, muy baja presión, mucho contenido de mucha agua, ya puede ser la que puede estar un poco diluida, pueden pensar en la humedad en los suelos, por ejemplo, y puede ser un poco ácida esta agua. La presencia de microorganismos y de dióxido de carbono en la atmósfera también contribuye al proceso de meteorización en la superficie de la Tierra. Entonces, todos estos factores van a hacer que si tenemos una roca que fue formada a varios kilómetros de profundidad y dependiendo de la temperatura y la composición química que ésta tiene, todos estos constituyentes van a hacer que estas rocas se terminen por meteorizar y descomponer parcialmente. Eso es lo que les había mencionado recién. Entonces, ¿cómo funciona la meteorización? En esta clase principalmente vamos a hablar de meteorización mecánica, no vamos a hablar todavía de meteorización química, de weathering en inglés. Entonces podemos considerar que tenemos una roca intacta, que en este caso es un granito, donde tenemos feldespatos potásicos, como la sanidina o la ortoclasa, cuarzo y biotita. Esta roca la meteorización química la puede empezar a debilitar y se empieza a quiebrar, a fracturar. Al aumentar el tamaño del área, por ejemplo, porque ya tenemos fracturas, entonces podemos pasar de tener un bloque de roca, como se ve en esta figura, a aumentar el tamaño de las fracturas, lo que también contribuye a aumentar el tamaño del área disponible disponible para la meteorización. Mientras más área tengo, al tener más fracturas, más área tengo disponible para la meteorización. Y estos son procesos de superficie, entonces ocurren mucho más rápido, ocurren más intensamente si es que aumenta el área disponible. Entonces podemos pensar que si ya voy a estar teniendo hartas fracturas y puedo introducir agua, por ejemplo, y esta agua se puede congelar, expandir en las noches y después en el día se derrite, y el proceso se repite sucesivamente, vamos a generar más fracturas y por lo tanto el efecto de la meteorización mecánica va a aumentar enormemente en la medida que pasa el tiempo. Y la consecuencia de eso es que los granos del granito el granito se va a empezar a fracturar en pequeños granos y los componentes minerales van a empezar a separarse. Entonces podemos terminar con granos de cuarzo, con granos de arcilla. Estas arcillas se producen por la meteorización química de los minerales máficos principalmente, como la biotita, y con el paso del tiempo, el proceso de erosión que implica el transporte de este material lo puede llevar, por ejemplo, a lo largo de un río hacia una playa o una costa o un lago. Entonces, los procesos de meteorización se autoinducen en el tiempo, se autoinducen en la medida que aumento la cantidad de fracturas, la cantidad de áreas, y eso hace que, perdón, y al tener más fracturas y más áreas, el proceso se autoinduce y aumenta enormemente en el tiempo. Bueno, acá lo que les menciono es que el concepto de erosión hace referencia principalmente al transporte del material, no hace referencia
hacia el fracturamiento. Cuando uno habla del fracturamiento mecánico o químico, el proceso mecánico o químico es meteorización o intemperismo. La erosión solo hace referencia a cuando la roca ya está fracturada y los componentes son transportados por efecto de los agentes ambientales como el agua o el viento hacia otras zonas geográficas. Y uno de los principales factores que podemos pensar que contribuyen a fracturar las rocas es que cuando uno tiene una fractura que se llena de agua y esta se expande, perdón, y esta se congela, el hielo se va a expandir. Pueden pensar en poner, por ejemplo, una botella de cerveza en un congelador, o bueno, puede ser una botella con agua, una botella de vidrio con agua en el congelador y van a ver que se va a empezar a quebrar debido a que el hielo debido a que el agua se expande en 109% de su volumen. Entonces, muchas de las fracturas que se observan en zonas montañosas en rocas, estos son granitos en la Sierra Nevada de California, son específicas, son exclusivamente por la presencia de agua que se congela y se expande en forma repetitiva. La figura acá muestra lo mismo, pero sobre una capa de lutitas, sobre una fractura en lutitas. Y como las lutitas son rocas mucho más frágiles para romper que un granito, el granito al final es la roca, en términos prácticos, más difícil de romper, las lutitas son materiales que son muy tendientes a que se puedan meteorizar fácilmente. A escala más grande, todas estas fracturas que se observan en las lajas de los granitos del macizo del Monte Fitzroy, que es una de las montañas más famosas de los Andes, que está en la Patagonia chilena Argentina, se producen precisamente por estos procesos de meteorización química, mecánica. Y como vemos, algunas de estas fracturas, que son muy buenas para escalar, tienen bloques de hielo que están contribuyendo en forma sucesiva al enfriarse y después expandirse cuando el hielo se derrite por aumento de la temperatura, a formar más y más fracturas que contribuyen a la destrucción parcial de la roca. Otro tipo de fracturamiento es el que uno observa en rocas, es el fracturamiento por descompresión o lajeamiento, que produce la presencia de lajas, de capas verticales, perdón, de capas más o menos horizontales sobre la superficie de una roca. Entonces podemos pensar que si tenemos un cuerpo intrusivo, en este caso un granito, puede ser una tonalita, una granodurita, una monzonita o el intrusivo que uno quiera, y tenemos una sobrecarga, una presión sobre ella, esta presión esta presión está confinando las rocas. Entonces, cuando esta sobrecarga se elimina por erosión al transportar el material que hay en la superficie de la Tierra, estas rocas son expuestas. Estas rocas, al exponerse, la exposición de estas rocas profundas hace que se agrieten, porque la estoy sacando también de su condición de estabilidad termodinámica. Y diferentes tipos de rocas se agrietan de diferentes maneras. El plutón de granito, por ejemplo, que se observa acá, desarrolla este patrón de exfoliación que se observa en esta figura en forma esquemática, mientras que las capas de rocas sedimentarias que estaban expuestas acá suelen mostrar otro tipo de fracturas, que son estas fracturas verticales. Y eso también va a depender del tipo de roca que se está meteorizando. Entonces, en la foto de arriba se muestra una caliza. Tennessee es un estado de Estados Unidos, pero da un poco lo mismo. Y vemos que hay un conjunto de fracturas que siguen direcciones más o menos de 90 grados. Y estas no se observan tan intensamente en los granitos, sino que los granitos solo se observan estas como capas de exfoliación. Y si las vemos más en detalle, por ejemplo, en estas fotos del Half Dome, del medio domo, que es uno de los cuerpos ígneos más espectaculares que hay en la Tierra, es lo que les mostré en la foto de cuando hablamos de procesos magmáticos. Todas estas texturas, estas como capas, como hojas, que pueden asemejar también muy bien a los patrones de exfoliación de un grano de muscovita, son producto de los procesos de meteorización al exhumar, al descomprimir, al remover la carga hidrostática que hay sobre la superficie
de este cuerpo intrusivo. Y aquí se ven un poco más en detalle cómo se observan en este otro cuerpo de roca. Hay otro tipo de meteorización que es por fragmentación por la presencia de las raíces. Y también pueden pensar, el ejemplo más simple es como las raíces de un árbol pueden romper una acera. A pesar de que la madera de las raíces nos parece muy fuerte, a medida que las raíces se expanden, aplican presión en su entorno. Podemos pensar acá en este pino, que tiene sus raíces dentro de capas de areniscas rojas. Esto es también en el oeste de Estados Unidos, en el Parque Nacional de Zion, que es uno de los lugares típicos donde uno observa, donde se sacan las fotos de los fondos de pantalla de los computadores, debido a que la estratificación de las areniscas es bien impresionante y estéticamente muy bonita. Pero lo que nos importa a nosotros es que estas raíces gigantescas empiezan a ejercer presión y empiezan a fracturar las rocas, empiezan a fracturar las rocas, generando más grietas donde se puede introducir agua y que en forma sucesiva puede también generar más y más fracturamiento. Entonces las plantas, la vida, también ejerce un control sobre los procesos de meteorización, aunque no sé cuantitativamente cuánto afectan a la meteorización respecto, por ejemplo, al fracturamiento mecánico por el enfriamiento y por la solidificación del agua en las fracturas. Ahí no les sabría decir. Existen otros tipos de meteorización que son, por ejemplo, contracciones termales, y aquí, a diferencia del ejemplo del agua, es cuando, por ejemplo, tenemos un conjunto de rocas volcánicas, por ejemplo, coladas de lava, las cuales cuando se enfrían, se producen estas estructuras de fracturas, estas disyunciones columnares, que son típicas del enfriamiento rápido de coladas andesítico o basálticas, andesíticas y basálticas. Entonces, algunas de las más famosas, hay una que se observa en Chile, acá en el Cerro Santa Lucía, yo no la conozco exactamente, así que no les puedo dar más información, pero las he visto, por ejemplo, en lugares como en Islandia, donde Islandia es un mar de basaltos, donde está lleno de estos campos de basaltos columnares, producto del enfriamiento y la fracturación de las rocas. Perdón, producto del enfriamiento rápido de estas coladas de lava. Bueno, también dan origen a paisajes que son bastante estéticos. Hay otro tipo de procesos de fracturamiento, de meteorización, que pueden ser producto del flujo, más bien por procesos abrasivos, en los cuales la presencia de agua, como en este río, que está cortando una capa de lutitas. Como les mencioné, las lutitas son rocas muy fisibles, son rocas muy fáciles de romper. Entonces la presencia, la abrasión que produce el río excava en forma mecánica estas quebradas, dando origen a estos paisajes. También hay el viento, también es un agente erosivo y de meteorización y también de erosión, y puede también dar origen a estructuras en las cuales las rocas se van disgregando por efecto del viento. Y otro que es muy común son los glaciares. Pueden pensar que los glaciares son masas grandes que ejercen un esfuerzo gigantesco sobre la superficie de la Tierra. Y este esfuerzo de cizalle, en lo que resulta es en la generación de estrías, de fracturas, que se producen por el movimiento del hielo sobre las rocas de la superficie de la Tierra. Entonces, si han estado en zonas donde han habido glaciares recientemente, por ejemplo en las Torres del Paine o en ciertos lugares de la carretera austral, uno puede ver estrías glaciales por la fricción mecánica que ejerce el hielo sobre la superficie de la Tierra. Otro tipo de erosión que se produce es el efecto de la erosión en las costas, donde acantilados como estos, que son de calizas, si se fijan, acá abajo pareciera que hay una zona que
que ha perdido parte de la pared vertical, y pareciera que hay como una especie hay una zona en la cual las rocas, la caliza que está acá en el acantilado, no continúa por la misma línea de la pared, sino que hay una zona donde pareciera que se mete, donde hay un espacio. Y esto es precisamente por el efecto de la erosión del agua, de la meteorización, por el impacto del oleaje a lo largo de miles o millones de años, y lo que hace es sencillamente corta la superficie, perdón, meteoriza y después eroda al transportar las rocas que son disgregadas. Finalmente, el bloque superior termina por caer debido a que pierde la sustentación mecánica al retirar la parte inferior de la roca. Y aquí se observa de mejor forma esta entrada que en estos acantilados de Normandía, en Francia. Los glaciares son uno de los agentes de meteorización y de erosión por excelencia. Y aquí volvemos a la imagen del macizo del Mont Blanc en los Alpes, donde la diferencia de altura entre este punto, desde la cima de este cerro hasta el valle del Mer de Glace, que se traduce como el mar de hielo, es de más de 1000 metros, 1500 metros. Entonces, toda esta superficie, todos estos valles han sido excavados por el movimiento del hielo, el cual mecánicamente produce meteorización mecánica al romper las rocas graníticas, estas son transportadas precisamente también por el movimiento del hielo, dando origen a estos paisajes bien espectaculares. El ejemplo más fácil que uno puede ver de esto en nuestro país, más como de libro, no sé si más fácil es la palabra, pero más de libro, es el Parque Nacional Torres del Paine, donde aquí vemos la torre sur, la torre central y la torre norte del Paine, las cuales, donde el mirador donde se saca la foto típica está acá, y en donde vemos que todos estos valles han sido excavados por el efecto de los glaciares sobre un sobre un plutón de edad miocena. Y esta erosión glaciar también produce la formación de estas gigantescas paredes que son muy buenas para hacer escalada en roca, para los que les gusta eso. Bueno, esta es la foto típica de las Torres del Paine, tomadas desde acá. Entonces, si alguna vez van para allá, quizás después de hacer este curso van a ver el Parque Nacional con un ojo muy distinto. Entonces, ¿cómo funciona desde un punto de vista más? Esto que les he mencionado parece un poco como la ciencia de la obviedad. A la gente que no le gusta la geomorfología la critican porque es como cosas como media evidentes, al ser como, no sé, pasa el río, pasa el glaciar y destruye y meteoriza la roca y después lo eroda. Pero la verdad es que uno puede realizar modelos cuantitativos y mecánicos para entender los procesos de meteorización, donde el más simple es el que nos produce nuestra amiga, la fuerza de gravedad, que uno ha visto desde todos los cursos, desde el curso de Física 1 en la facultad. Y la gravedad actúa no solo sobre un cuerpo en un plano inclinado como un diagrama de cuerpo libre, sino que sobre todas las pendientes que hay en la superficie de la Tierra. La gravedad es el factor principal que hace que los materiales, es un factor principal que contribuye a la erosión, porque transporta todo el material meteorizado desde las partes altas de las montañas hacia las zonas bajas. Entonces, si recordamos lo que es un diagrama de cuerpo libre del curso plan común, tenemos que la gravedad está aplicada sobre un punto, en un plano que no es paralelo ni perpendicular a ella, y por lo tanto la gravedad puede ser descompuesta en sus componentes paralelas a la superficie y normal a la superficie. Y es lo que se muestra acá, con donde la componente paralela a la superficie es g seno de teta y la componente normal es g coseno de teta. Como hay roce en la superficie, y si asumimos que hay una roca en la pendiente y la roca no se mueve, el efecto de la gravedad sobre el plano está compensado por la fuerza de fricción, que es proporcional, bueno, que se aplica en la dirección la fuerza de fricción es proporcional a la componente normal de la gravedad, y por lo tanto se expresa como
alfa por g coseno de teta, donde esto es la otra componente de la gravedad. Entonces, el bloque se va a deslizar solo, obviamente, si el efecto de la gravedad sobre el plano es mayor que el efecto de la fuerza de roce. Y de aquí podemos obtener una relación de que el coeficiente de fricción estático, alfa, tiene que ser menor que la tangente del ángulo para que se pueda obtener esta condición de deslizamiento. Obviamente esto uno lo puede extender a geometrías más complejas, a casos en los cuales la fricción también varía dependiendo de la velocidad de deslizamiento y otras cosas. Pero este es el principio fundamental por el cual los materiales son erodados, sobre todo en las zonas de montaña, que además tienen muchas más agentes meteorizantes como el viento o el agua, por ejemplo, que las zonas más bajas, como una depresión, como una cuenca sedimentaria. Entonces, esta erosión que hace que transportemos material desde las zonas de alta pendiente hacia las zonas de baja pendiente, se puede cuantificar. Acá en general hay solo leyes empíricas, no son, ¿cómo decirlo?, cosas como las leyes de Newton, sino que son principios más bien empíricos, donde agentes erosivos como el agua, el viento y el hielo y el efecto de la gravedad contribuyen a la erosión. Entonces, la erosión en general es proporcional a la lluvia, que se llama P por precipitación, escalada por un coeficiente. Entonces sigue una forma de una serie de potencia. Mientras más precipitación hay, mayor erosión. Y a la pendiente, y la pendiente es sencillamente el efecto de la gravedad. Más pendiente, mayor erosión. Y nuevamente escalada por un coeficiente. Es una serie, esta forma una serie de potencia, porque está elevada a un coeficiente que puede ser un escalar, un número entero o un número real. Pero la realidad es que el efecto de la erosión, que parece así de simple, en la práctica no es tan simple. Profe, ¿qué era ese? Perdón, ¿qué cosa? ¿Qué era ese? S es la pendiente, slope en inglés. Y P Ok. la precipitación. Entonces, un buen ejemplo de que esto, que parece tan evidente, que es donde hay más pendiente y más lluvia, hay más erosión, uno pensaría ya es como obvio, pero en verdad la realidad es que no es tan simple. Y para eso vamos a considerar el caso de la isla de la Reunión, que queda en el Océano Índico. Esta isla es un hotspot, es un punto caliente, es una isla francesa, donde está un volcán que se llama el Piton de la Fournaise, que es uno de los volcanes más activos que hay en la Tierra. Es un equivalente a Hawái, es como un Hawái francés. Y si uno ve la topografía, que acá vemos el relieve, vemos que hay gigantescos cañones que son producto de la meteorización de los basaltos por la meteorización de los basaltos por el gran efecto de la precipitación que hay en esta zona tropical. Es una isla tropical. Pero resulta que si vemos el mapa de la derecha muestra el valor estimado de la erosión en una cuenca, watershed es cuenca, y en las unidades son kilotones por kilómetro cuadrado por año. Vemos que las zonas donde hay más erosión, que son acá más en rojo, están acá. Y no están precisamente, y no están distribuidas en forma homogénea a lo largo de la isla. Pese a que estos cañones que están excavados acá, que se muestran acá, son zonas que tienen erosión también alta, no son las zonas más erodadas de la isla. Y la isla es relativamente pequeña, mide 80 kilómetros de diámetro, entonces no es como que haya una gran diferencia en el clima promedio entre esta zona y esta zona. Entonces, cuando uno ve la precipitación anual, que en algunas zonas llega a casi 10 a casi 10 metros por año, en el volcán mismo, en el Pitón de la Fournaise, es del orden de 5 metros por año, pero vemos que esta precipitación, que es producto de los vientos alisios, y aquí hay una barrera topográfica que hace que la cantidad de precipitación en un sector de la isla sea mucho más alta que en el otro, nos muestra que el efecto de la precipitación por sí solo no puede explicar estas altas tasas de erosión.
Porque estas cuencas que están acá con tasas muy altas, están precisamente en las zonas donde no hay más lluvia. Entonces no puede explicarlo por sí solo. Si después consideramos el efecto de la precipitación anual producto de los ciclones, de las tormentas tropicales como el monzón, cosas que en este lado del mundo no hay, en Chile no tenemos tormentas tropicales, vemos que el efecto de la precipitación ciclónica es muy alto cerca del volcán del Pitón de la Fournaise, pero tampoco es más alto en las zonas, en las cuencas que tienen la mayor tasa erosiva. Entonces tiene que haber otro factor. Tiene que haber otro factor que influya en esto. Y el factor que influye es lo que se llama el coeficiente de la variación en la precipitación diaria. Son las zonas que tienen más diferencia entre la precipitación promedio y la precipitación por eventos extremos. Y si recordamos, esta zona, la precipitación promedio no es tan alta como en el otro lado de la isla, pero esta es una zona donde además hay mucha precipitación durante los ciclones, durante los monzones. Entonces, esa diferencia al final es la que hace que las tasas erosivas sean más altas en estos segmentos. Entonces, la relación no es tan simple como que si tengo más lluvia, va a haber mayor erosión o no. Y en el caso de Chile pasa precisamente lo mismo. Entonces, esta figura, lo que vemos acá abajo es un mapa topográfico donde La Serena está aproximadamente por acá. Acá está Santiago, y el mapa abarca hasta la Araucanía, creo que empieza en la región de Atacama, hasta la Araucanía. Y los puntos que se observan acá, en color verde, en el eje de la derecha vemos el aumento de la vegetación, que está asociado al aumento de la precipitación en azul, que es el runoff, runoff es precipitación, y la línea amarilla muestra la pendiente, variaciones de la pendiente. Entonces uno pensaría ya, obviamente donde tenemos más agua hay más plantas, ninguna novedad, pero donde hay más agua deberíamos tener más tasa erosiva. Y la verdad es que cuando calculamos la tasa erosiva, que se realiza utilizando una técnica de isótopos cosmogénicos, lo mismo que los que de hecho se forman por el impacto de radiación cósmica sobre ciertos tipos de roca, vemos que las tasas erosivas más altas se observan justamente frente a Santiago, que tiene una precipitación bastante baja respecto al sur de Chile. Entonces Chile Central es el lugar que tiene las mayores cantidades de tasas erosivas. Y eso, si uno tiene el ojo geomorfológico bien entrenado, puede identificar fuera de Santiago, camino a Valparaíso, indicadores tradicionales de altas tasas de meteorización, como suelos rojizos por la presencia de hematita. Entonces, la precipitación por sí sola y las pendientes no pueden explicar las altas tasas de erosión que se observan en Chile Central. Y ahí hay que empezar a invocar factores de otro tipo, de tipo, por ejemplo, tectónico, que van más allá de lo que vamos a tratar en este curso. El ejemplo concreto de por qué nos importa todo el efecto erosivo está dado por las remociones en masa. Porque la remoción en masa, que no es más que las remociones en masa que se producen por un deslizamiento de roca en una pendiente, son un proceso erosivo importante en la formación de paisajes, pero también son un efecto que produce un gigantesco daño sobre la infraestructura que construimos en la superficie de la Tierra. Entonces, estas remociones en masa, uno las puede producir, se producen en zonas de alta pendientes, se pueden producir también por el efecto de los terremotos, porque los terremotos cambian, producen el paso de las ondas sísmicas, puede desestabilizar pendientes. Las tormentas también nos pueden producir zonas de un aumento en las tasas de erosión. Por ejemplo, el cambio de masa en la superficie de la Tierra, por ejemplo, cuando uno excava una mina y saca carga o descarga o pone carga en otros lados,
también podría influir en la presencia de erosión, de remociones en masa, porque no cambia los esfuerzos que están confinando las rocas. Entonces también es un factor importante cuando uno está construyendo para la estabilidad de un talud minero. Y también pasa que el efecto de la lluvia, que lo que hace es, el efecto del agua disminuye el coeficiente de fricción en la superficie y eso puede gatillar hacer que las laderas que están metaestables, al introducir un poco de agua, se deslicen completamente hacia la superficie de la Tierra. Muchos de nosotros hemos visto cómo el efecto de las remociones en masa, y siempre en Chile, en los inviernos, hay problemas de remociones en masa, por ejemplo, cerca de Concepción, en zonas que tienen hartos cerros, alta pendiente y donde llueve bastante en invierno. Entonces esas son zonas que están llamando a que hayan problemas donde las laderas colapsan y producen cosas como esta, como cortan una línea de tren. Entonces la estabilidad de las laderas depende de varios factores. Primero, obviamente, la pendiente de ellas. Si más alta es la pendiente, mayor va a ser el efecto de la fuerza de gravedad, haciendo que, o sea, la fuerza de gravedad es la misma, pero el efecto de la fuerza en la componente paralela a la pendiente va a aumentar sencillamente porque aumenta la pendiente y disminuye la fuerza de roce. También la presencia de las rocas que hay en la superficie. Las rocas, los sedimentos más finos, más redondeados, como la arena, tienden a deslizarse, a deslizar sobre pendientes que son más suaves. Mientras que si uno aumenta el tamaño del grano, incluso y uno llega a fragmentos angulosos, como por ejemplo acá, se va a requerir una pendiente mayor para producir un deslizamiento. Entonces el tipo de roca sí importa para esto. Y esto también se ve en que si tenemos que hay un deslizamiento sobre un granito, la fricción en este plano de falla, porque al final una remoción en masa es no más que una falla, una fractura que se desliza, va a ser muy distinta también respecto a si estamos deslizando sobre una capa de lutita, que es una roca mucho más frágil y fisible que un granito. O también va a depender de si tenemos, por ejemplo, construcciones sobre rocas metamórficas que también tienen planos foliados, que son zonas de debilidad, que también se pueden fracturar y también se puede haber un deslizamiento de ellas sobre la superficie. Entonces, el tipo de roca contribuye importa para la estabilidad de las laderas en las cuales queremos construir, por ejemplo, una mina o una ciudad. Y un ejemplo de esto es este deslizamiento de Gros Ventre, que queda en el estado de Wyoming, en el oeste de Estados Unidos, donde el aumento de la lluvia, sencillamente el aumento de la lluvia en una zona donde hay capas de lutita, que son zonas que tienen bajo coeficiente de fricción, hace que al aumentar la lluvia, la fuerza de la gravedad pueda vencer esta fricción baja, y lo que se produce es sencillamente este deslizamiento en el cual el bloque de rocas que se mueve también se empieza a fracturar internamente. Entonces originalmente lo vemos como si fuera una roca estratificada, pero en el fondo, luego de que se empieza a deslizar, se empieza a mover. Y como no se mueve como un bloque homogéneo, sino que porque las rocas también tienen heterogeneidades y eso también hace que se formen fracturas, estas fracturas también se empiezan a deslizar. En el fondo esto es una falla, esto es una pequeña falla por la cual en torno a la cual los bloques del deslizamiento se mueven. Y obviamente cuando para el deslizamiento, lo único que uno ve es todo el material de la ladera totalmente en forma aleatoria y caótica. Al final lo que queda es esta cicatriz que también puede ser muy similar a la que se forma cuando uno tiene un terremoto y la falla rompe a la superficie formando un escarpe de falla. Un ejemplo famoso de remociones en masa que ocurrió en nuestro país fue
el terremoto del 22 de abril del año 2007 en el fiordo Aysén, que produjo una serie de deslizamientos gigantescos. Zonas de muy alta pendiente, como las laderas del fiordo Aysén, los fiordos de la Patagonia tienen altas pendientes, tienen mucha presencia de agua, están llenos de fracturas. Entonces, este terremoto, que fue de magnitud 6.2, un terremoto pequeño o sea, un terremoto prácticamente insignificante en lo que es su tamaño, respecto a un terremoto de subducción como el terremoto del Maule o el terremoto de Illapel de hace 11 y 6 años respectivamente, pero estas remociones en masa cayeron dentro del fiordo y por un problema sencillamente de conservación de masa, la remoción desplaza el agua y lo que produce es un tsunami. Y este tsunami fue increíblemente destructivo y, si no me equivoco, murieron 11 personas. Entonces, ¿cuál fue el resultado del tsunami? Como podemos ver en estas fotos, antes, arriba y después, vemos que la costa, las construcciones que había en la costa prácticamente desaparecieron. Desaparecieron por las olas que se llevaron el tsunami, por las olas que por las olas que generó el tsunami y que arrasaron con prácticamente todo. Otro ejemplo de esto es un terremoto que ocurrió en Indonesia, el terremoto de Palu, que se produjo en una falla de rumbo. Este fue un terremoto de magnitud 7 punto algo, no recuerdo exactamente cuánto, pero tuvo la particularidad de que se produjo en un valle, en un fiordo bastante encajonado, y el terremoto generó un tsunami gigantesco, y murieron más de 4.000 personas. Y aquí se muestra en esta figura la costa antes del terremoto y la costa luego de que el tsunami arrasó con la ciudad de Palu. Entonces, estas remociones en masa que se pueden gatillar por terremotos o por efectos climáticos extremos o sencillamente por la variabilidad natural que tiene la precipitación en zonas donde llueve harto, pueden además producir un daño gigantesco, como en estos ejemplos de Indonesia y del sur de Chile. Ahora sí, la magnitud del terremoto fue 7.5. Me había olvidado que lo tenía anotado en alguna parte. Así que con esto terminamos hoy día la clase sobre los procesos de erosión y meteorización. Si tienen preguntas, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Todas las preguntas son bienvenidas en este curso. Profe, ¿Sí? a mí no me quedó muy claro que era el lajeamiento, creo que era. El lajamiento, ya. Vamos a volver varias diapositivas hacia atrás. El lajamiento es sencillamente un proceso de generación de fracturas sobre rocas intrusivas que se produce cuando uno cuando uno reduce la carga que hay sobre estas rocas, por ejemplo, por erosión, o cuando estas rocas son exhumadas. Entonces puedes pensar de que si tienes un intrusivo que se formó a, no sé, 5 kilómetros de profundidad y que está cubierto de rocas sedimentarias y tú vas removiendo estas rocas sedimentarias por meteorización y erosión, la fractura que se produce al exhumar, al retirar esta carga, son estas lajas. Y esto se ve en terreno cuando uno ve todo este patrón de texturas que son como una sucesiva capa como de hojas, de láminas, que están sobre el cuerpo intrusivo. Y se ven de mejor forma acá. Y esto es de particular de las rocas intrusivas como los granitoides. Vale, ahora sí entendí. Vale, gracias. De nada. ¿Más consultas, dudas, preguntas? Parece que no hay más dudas ni consultas. Bueno, si tienen... sí, adelante. En la expansión, contracción termal, que no entiendo bien cómo se generan las fracturas. Ya, ahí hay que entrar un poquito más en un tema de mecánica de fracturas, de la teoría de elasticidad lineal de la mecánica de fracturas,
Tampoco lo recuerdo exactamente, así que te lo puedo mencionar para la próxima clase, ¿ya? Ya. Porque ahí ya, Pero- ya no es algo que se puede explicar solamente en términos cualitativos. Pero se genera, o sea, es como se ve principalmente porque se generan como esas formas cuando se solidifica la Sí, lava. exactamente. Ah, Sí. ya. Ese es el patrón como tú lo identificas. Ahora, ¿por qué tienen forma hexagonal? Ahí creo que tiene que ver con un tema de la relación entre, entre la generación de la fractura, de acuerdo a la teoría de mecánica de fracturas, más consideraciones de transferencia de calor. Y eso te lo puedo mencionar en la próxima clase porque en este momento no lo recuerdo. Ya, gracias, profe. Ujú. Bueno, si no tienen más preguntas ni consultas, dejamos la clase hasta acá y nos vemos la próxima semana. Que estén bien, hasta luego. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Muchas Chao, que gracias. estén bien. Chao, profe, que esté bien. Hasta luego.